Buenas con todos, siguiendo con los temas de fisiología de la sangre del libro Guyton, vamos a hablar hoy día de la hemostasia y sobre la coagulación sanguínea. Antes que empezar con los temas, me gustaría que tengan en mente que todo este proceso de coagulación sanguínea va a ser de una forma de cascada de factores diferentes que van a estimular la producción de esta coagulación en forma de cascada porque una tras otra van a ser activadas de a poco, mediante unas se van activando. Para hablar del primer tema, que es en sí el general, que es sobre la hemostasia, que no es más que la prevención de pérdida de sangre que tiene el organismo. Y como nuestro organismo es tan inteligente, tiene diferentes mecanismos o formas de llegar a este tipo de hemostasia. Los mecanismos que tiene y que vamos a ver son 4, o 3 y uno ya al final, que es la solución del tercero. El primero son espasmos vasculares, que mayormente se basan en contracciones de las paredes las paredes vasolaterales de los vasos sanguíneos. El segundo punto es la formación de un tapón de plaquetas. El tercero ya es la formación de coágulo a través de un resultado de coagulación sanguínea. Y por último, como decía, es la proliferación final de los tejidos fibrosos en un coágulo sanguíneo, para cerrar el agujero en el vaso de manera definitiva. Para empezar con el primer mecanismo de los 4, vamos a hablar sobre el espasmo vascular y cómo empieza. Su estímulo principal se va a dar dado por el trauma vascular y va a llegar a ser una contracción de los músculos lisos de las paredes del vaso. Estas contracciones se pueden dar por 3 tipos de resultados. El primero, que puede ser por un espasmo miógeno local, que es el producto de las mayores vasoconstricciones del espasmo. El segundo, sobre algunos factores autacoides locales procedentes de los tejidos traumatizados y también sobre las plaquetas sanguíneas. El tercer resultado sería por reflejos nerviosos, que son iniciados por impulsos sensoriales como el dolor y otras formas en el momento en que hay un traumatismo en las paredes de los vasos sanguíneos. Hablando ahora sobre el segundo mecanismo que tiene como hemostasia el organismo humano, es sobre el tapón plaquetario. Sobre el tapón plaquetario, que vamos a hablar bastante, primero hay que mencionar algunas cosas y después vamos a avanzar sobre en sí, hablando un poco de las plaquetas, porque las plaquetas toman un papel principal en todo esto, de lo que es coagulación. Primero que todo, el tapón plaquetario es responsable en los vasos más pequeños, dado que libera una sustancia vasoconstrictora llamada tromboxano A2. Estos es producido por trombocitos, plaquetas, que son producidos en la médula ósea y son precursoras de los megacariocitos. La cantidad en el organismo se da alrededor de 150.000 a 300.000. Por otra parte, en su membrana, que esto es una cosa muy importante, se encuentran glucoproteínas que generan una afinidad para unirse a paredes dañadas vasculares. Sin embargo, tiene una mayor afinidad al colágeno, que es liberado por la otra parte del tejido endotelial dañado. No tengo una imagen, pero lo que se refiere con la afinidad al colágeno, cuando hay una rotura, un traumatismo de una pared vascular, en la otra parte hay parte atrás de un colágeno que se va filtrando la sangre. Ese colágeno, cuando llega e interactúa con plaquetas o diferentes elementos en la sangre, van a suceder diferentes reacciones de factores que van a estimular la coagulación. Hablando más sobre las plaquetas, hay que mencionar que estas no tienen núcleo, pero en su citoplasma tienen varias cosas, como las moléculas de actina, miosina y de trombostatina, que son proteínas contráctiles. También tienen un resto de retículo endoplásmico y de aparato de Golgi, que almacenan cantidades de iones de calcio. Por otra parte, también tienen mitocondrias, que como ya sabemos van a ser las que van a producir la ATP. Tiene un sistema de enzimáticos que generan prostaglandinas, que son hormonas locales que causan reacciones vasculares. También tienen proteínas llamadas el factor estabilizador de la fibrina, que lo vamos a ver más adelante, que es súper importante.
Y también tiene el factor de crecimiento, que ayuda a la replicación celular y repara las paredes vasculares dañadas. Ahora sí, hablando cómo se da este mecanismo del tapón plaquetario en los vasos más pequeños. Primero que todo, cuando las plaquetas llegan al lugar del daño tisular y entran en contacto con el colágeno de la pared vascular, estas cambian drásticamente su composición. Sus proteínas contráctiles se contraen fuertemente y liberan factores que activan los gránulos que se adhieren al colágeno y a una proteína llamada de von Willebrand, que se filtra en el tejido traumatizado y segrega cantidades de ADP y sus enzimas forman el tromboxano A2. Este tipo llamado factor también es súper importante, que dará el papel principal en la filtración a heridas de traumatismo de vasos sanguíneos más pequeños, en los cuales podrá más adelante filtrarse y poder formar el coágulo. Estos factores actúan activando a plaquetas cercanas y así generan un tapón plaquetario. Este primer taponamiento, que se da por solo plaquetas, es medianamente laxo, o sea que no es tan rígido, no es tan fuerte, pero cumple la función de bloquear la sangre. Luego de eso se van agregando diferentes factores que van a estabilizar este coágulo, y si es necesario va a llegarse a formar un coágulo mucho más firme, con ya fibrinógeno y fibras de fibrina. Ahora sí, el tercer mecanismo y el de los que más hablaremos sobre la hemostasia y la coagulación sanguínea, que es en sí eso, las coagulaciones en vasos rotos. En un trauma leve la formación de un coágulo se puede dar de 1 a 2 minutos, pero si es un trauma grave se da un tiempo de 20 a 30 segundos. Las sustancias activadoras de la pared vascular traumatizadas y las plaquetas inician el proceso de esta coagulación. Aquí podemos ver el proceso en una imagen, que es una imagen de Guyton, por si la quieren ver, que empieza con el vaso lesionado, luego llega una aglutinación de plaquetas y van a formar la aparición de las fibrinas a través del cambio de fibrinógeno a fibrinas y forman el coágulo de fibrina. Y luego, como mencionamos anteriormente, se da la parte final, que es la retracción del coágulo o el reemplazamiento por tejido fibroso. Otra imagen que también tiene mucha importancia, que sería bueno tener, porque aquí se encuentran todos los tipos de factores de coagulación que hay, más sus sinónimos, dado que tienen diferentes nombres y cada factor va a hacer una reacción en cadena o de cascada con otros factores para activar este mecanismo de coagulación. Ahora vamos a hablar sobre la organización fibrosa o la disolución del coágulo, que es la parte final de la hemostasia. Luego que el coágulo ya se haya disuelto, pueden suceder dos tipos de cosas. La primera, que es la más frecuente, puede invadir los fibroblastos y se formará un tejido conjuntivo por todo el coágulo, que se da en un mecanismo de 1 a 2 semanas. O por otra parte puede llegar a disolverse. Ahora entrando un poquito más a profundidad sobre el mecanismo de la coagulación, podemos decir que en la sangre se encuentran más de 50 sustancias que afectan a la coagulación. Unas estimulan y las otras inhiben. Las que estimulan son las procoagulantes y las que inhiben son las anticoagulantes. En el torrente sanguíneo, las que se mantienen en mayor son los anticoagulantes. Sin embargo, cuando se da un trauma vascular se activan los coagulantes, los procoagulantes. Un taponamiento tiene lugar en 3 etapas esenciales. Primero, en respuesta a la rotura de un vaso, en una formación química que da inicio a un complejo de sustancias activadas llamada grupo activador de la protombina, que este grupo activador de protombina, vamos a hablar más adelante, que es el inicio en sí del proceso de la coagulación. Segundo, el activador de protombina, que cataliza la conversión de protombina en trombina. Y por último, ya en la trombina, actúa como una enzima para convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina y así atrapar plaquetas en su red diferentes elementos de la sangre para formar así el coágulo. Entonces, como puede ver aquí, el taponamiento tiene una serie de formaciones y procesos a través de diferentes complejos de sustancias que se van iniciando gracias a diferentes factores de coagulación,
hasta llegar a producir unas fibras de fibrina que van a ir atrapando plaquetas, etcétera, para formar un coágulo más firme. Para empezar a hablar del inicio, tenemos que hablar de la protombina, que es el comienzo de todo el mecanismo. La protombina es una proteína plasmática denominada alfa-globulina. También se forma en el hígado, y el hígado necesita antes que todo vitamina K, es dependiente de vitamina K para formar la activación de la protombina. Y también la presencia de una hepatopatía o falta de vitamina K impediría la formación normal de esta protombina. Ahora que ya sabemos más o menos qué es la protombina, podemos ver cómo se da el mecanismo de transformación de protombina a trombina. Primero, se forma el activador de protombina en la sangre, cuando hay una lesión o rotura de un vaso sanguíneo. Luego, el activador de protombina, sumado a una cantidad de ion de calcio, convierte la protombina en trombina. Tercero, la trombina convierte el fibrinógeno en fibras de fibrina. Por último, mencionar que las plaquetas tienen un papel importante, dado que la protombina se une a receptores de las plaquetas que ya están en el sitio de la lesión. Como mencionábamos, primero antes llegan las plaquetas en un agrupamiento de plaquetario y luego se va formando las fibras de fibrina gracias a la protombina y a la trombina. Y esto se van a ir adheriendo gracias a lo que menciona que las plaquetas tienen receptores para que estos mecanismos se vayan adheriendo, se vayan juntando donde es la lesión en sí. Otra imagen que es de Guyton, donde podemos ver en una imagen como mapa cómo se da el proceso de protombina más el activador de la protombina más iones de calcio. El ion de calcio en todo mecanismo de la coagulación va a estar presente. Es uno de los mayores indispensables en todo lo que se da en transformaciones de factores. Protombina se forma trombina, iones de calcio más el activador de la protombina. Luego, la trombina va a generar que el fibrinógeno se convierte en monómeros de fibrina y esta más iones de calcio en fibras de fibrina. Luego, la trombina con un factor destabilizador de la fibrina van a formar las fibras de fibrina entrecruzadas que van a ir almacenando diferentes elementos más plaquetas para así formar el coágulo, un coágulo firme y que cumpla su función. Lamento si esta diapositiva está muy llena, pero es lo necesario y lo más importante para entender esta parte. La conversión de fibrinógeno en fibrina, gracias a la trombina. Primero que todo, el fibrinógeno es una proteína que se encuentra en el plasma y es formada también por el hígado, al igual que la protombina. La trombina es una enzima proteica que elimina 4 péptidos de peso molecular bajo cada molécula de fibrinógeno. Estas van formando una molécula de monómero de fibrina que tiene la capacidad de polimerizarse con otras moléculas de fibrina para formar las fibras de fibrina. Aquí podemos ver cómo la trombina ya empieza a modificar a nivel de molecular al fibrinógeno para formar moléculas de fibrina que se van a ir uniendo para llegar a formar luego unas fibras de fibrina. Las moléculas de fibrina se mantienen unidas mediante enlaces de hidrógeno no covalentes y las fibras recién formadas no se unen entre sí, dado que el coágulo resulta débil y puede romperse con facilidad. Sin embargo, sucede otro proceso que fortalece el coágulo, y es el factor estabilizador de la fibrina que mencionamos antes que poseían las plaquetas, que se presenta en cantidades de pequeñas globulinas en el plasma. Además, produce la liberación de plaquetas del coágulo. La trombina misma produce este factor también. Bueno, ya vimos más o menos cómo se va el proceso, la génesis de la coagulación, gracias a diferentes factores que está el ion de calcio, las plaquetas, el activador de protombina, el hígado, la vitamina K. Todo eso es necesario para formar al futuro una coagulación correcta. Luego que ya tenemos el coágulo y una función correcta y haya cumplido su objetivo, se da la retracción del coágulo. Y vamos a hablar también sobre el suero, que es el coágulo, suero, qué saber qué es suero, qué no. Bueno. Luego de que se haya formado el coágulo, se empieza a comprimir y desprender su líquido llamado suero, dado que se ha eliminado todo el fibrinógeno y la mayoría de los factores de coagulación. De esta forma podemos diferenciar el suero del plasma,
dado que el suero no tiene componentes coagulantes. Las plaquetas son importantes porque es inversamente proporcional con el retiro del coágulo. Si hay pocas, no se retira. Las plaquetas también liberan el factor estabilizador de fibrina, que causa mayor entrecruzamiento de las fibras de fibrina. De nuevo vemos cómo las plaquetas tienen una función indispensable en todo lo que es retracción y producción de coagulación. Ahora vamos a hablar ya de los últimos temas sobre coagulación, que el mecanismo que se da por la coagulación es un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Qué significa que sea un mecanismo de retroalimentación positiva? Es que la coagulación, el coágulo va a seguir formando más coágulo. El aumento de la retroalimentación se da gracias a la acción proteolítica de la trombina para generar más trombina y sobre algunos factores que estimulan la aceleración de la activación de la protombina. O sea, vemos que la trombina es la parte en la cual va a generar más trombina y va a acelerar su proceso cuando es necesario. Esta aceleración del proceso se ha dado a estos factores, que son el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. Inicio de la coagulación y formación del activador de la protombina. Vamos a hablar ahora en sí de lo que ya hablamos, de cómo se formaba de la protombina a la trembina, y la trembina afectaba al fibrinógeno a nivel molecular para formar fibras de fibrina y así generar un taponamiento y atracción de plaquetas para formar el coágulo. Ahora sí vamos a hablar del comienzo, que sería de verdad la génesis de la coagulación, que es a través de dos vías de formación, que es la vía extrínseca, que empieza con un traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes cuando llega a un intercambio de sangre que llegan ahí, y la otra parte que es la vía intrínseca, que se empieza con el traumatismo de la sangre. Estas dos vías van a generar diferentes cascadas de activaciones de factores de coagulación que van a llegar a activar la formación de protombina. Ambas vías contienen proteínas plasmáticas diferentes, llamadas factores de coagulación sanguínea, que causarán las sucesivas reacciones en cascada. Primero, la vía extrínseca. El comienzo de la vía extrínseca comienza con un traumatismo de la pared vascular o de tejidos extravasculares que entran en contacto con la sangre. Esta condición nos guía por unos pasos. El primer paso de la vía extrínseca es la liberación del factor tisular. El tejido traumatizado libera el factor tisular en función de enzimática proteólica. Una vez que ya tenemos el factor tisular activado, segundo, se da la activación del factor X. La participación del factor 7, el factor tisular más iones de calcio, ejerce una activación enzimática sobre el factor X. Sobre el factor 10, perdón. El efecto dado en el factor 10 activado sobre la formación de activador de protombina. Como ya sabemos, ya activado el factor 10, se une también al factor tisular y al factor 5, que es muy importante, formando, el complejo activador de protombina. O sea, ya como podemos ver, son diferentes mecanismos que se van dando en cascada, como lo he dicho antes, que van a ir activando procesos hasta formar el complejo activador de protombina. Otra imagen que representa lo que acabo de decir, dando un traumatismo tisular en los tejidos, va a generar el factor tisular más la función de unión del factor 7 con el factor tisular más iones de calcio van a hacer que el factor 10 se active, y más el factor 5 más iones de calcio va a hacer que se forme el activador de la protombina. Y luego va a ir formándose la protombina más fosfolípidos de las plaquetas, que es lo que vamos a ver a siguiente, que es de la vía intrínseca. Y esta va a formar trombina más iones de calcio, y la trombina, como ya mencionamos antes, por retroalimentación positiva va a hacer que de nuevo se haya formado más factor 5 para hacer de nuevo la generación de activador de protombina. Esto es lo que estamos viendo aquí, es lo que llaman retroalimentación positiva.
Puntos importantes sobre la vía extrínseca es que el factor 5, como decimos, está inactivo, pero cuando comienza la coagulación, la acción proteólica de la trombina la activa. El proceso de retroalimentación positiva de la trombina aumenta el proceso de coagulación gracias a la activación del factor 5, lo que acabo de decir. Vía intrínseca del comienzo de la coagulación. Esta vía se da por el traumatismo de la sangre o la exposición de la sangre al colágeno, a partir de una pared vascular sanguínea traumatizada. Su mecanismo o proceso de formación es: primero, el traumatismo sanguíneo produce dos cosas: la activación del factor 12 y la liberación de fosfolípidos plaquetarios. Segundo, luego la activación del factor 11, que se da por el factor 12. Tercero, el factor 9 se activa por el factor 11. Todo esto hay que tenerlo en mente, como decimos, es una reacción en cascada. Luego se va a activar el factor 10, dado que el factor 7 junto al 9, más la unión de los fosfolípidos plaquetarios del comienzo y el factor 3 van a activar el factor 10. Y como decimos, en el factor 10, como en la vía intrínseca y extrínseca, es igual en las dos maneras, que este factor 10 activado se combina con el factor 5 y la plaqueta y los fosfolípidos en el tejido para formar el complejo activador de la protombina. Como podemos ver, estos mecanismos de vía intrínseca y extrínseca se dan de diferentes formas a través de diferentes factores. Sin embargo, como ven, llegan a un final casi en común. O sea, los dos se dan por un factor 10 activado que va a funcionar para producir este activador de la protombina. Simplemente que toman diferentes caminos con factores. El fosfolípido se da en la vía intrínseca y la parte del extrínseca se da en el factor tisular. Tener en cuenta eso. Puntos importantes sobre esta vía intrínseca es que las personas que tienen poca cantidad del factor 8 de las plaquetas es llamado hemofilia clásica, y por esto este factor se llama antihemofílico. Segundo punto, las plaquetas son el factor de coagulación que falta en la enfermedad hemorrágica llamada trombocitopenia. Por último, ya vemos cómo se da la interacción entre estas vías, que en el factor tisular activa la vía extrínseca, mientras que el contacto del factor 12 y de las plaquetas con el colágeno, o sea, traumatismo de sangre más la interacción de colágeno, da que se activa la vía intrínseca. Segundo punto, y ya final, una diferencia entre las vías es que la extrínseca se puede dar por naturaleza más explosiva. Su velocidad está solo limitada por el factor tisular, que es producido al principio, y por la cantidad de factores que se dan en el factor 10, 7 y el 5, que están presentes en la sangre. Mientras que la intrínseca se tiene por un tiempo mayor, o sea, no es tan rápido como en la forma extrínseca. Bueno, esto es sobre coagulación. Ya podemos ver cómo se dan los diferentes procesos en cascada de factores que se tienen. Espero le haya podido ayudar estas diapos y lo que se pudo repasar un poco o saber un poco más de esto. Y nada, eso. Muchas gracias.